Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica de España a través de Zoom. Es un verdadero placer para la librería, para mí también, esta tarde estar con todos vosotros y poder presentar el libro ganador del premio Álvaro de Tarfe 2020 de poesía, Geometría y compasión, de Ceci García. Muchas gracias, Ceci, por estar con nosotros hoy aquí. Estamos muy contentos también de que Apeiron Ediciones haya pensado en esta librería de Madrid para presentar este libro. Muchas gracias y bueno, quiero aprovechar para darle las gracias a Alba Ramírez por haber pensado en nosotros. Os quería comentar dos cositas antes de dar la palabra a Diego Medina, a quien aprovecho también para agradecer su presencia aquí. Y es que, bueno, me imagino que por suerte o por desgracia estáis familiarizados con Zoom. Hay algunas reuniones cuando no tienes una cuenta de pago, pues que duran 40 minutos, tienes el límite temporal y ese es el caso de esta reunión. Para subsanarlo, lo que hemos pensado es que hemos creado una segunda reunión a las 8 de la tarde en la que se accede con la misma ID y la misma contraseña. Estoy convencido de que no nos va a dar tiempo a hablar todo lo que tenemos que hablar en estos 40 minutos, así que seguramente sea necesario conectarnos otra vez. Si Zoom no nos corta la reunión, pues seguimos de tirón y no hace falta esa segunda reunión. Esperemos que sea así, ya me ha pasado en alguna ocasión. Sin más, nada más que decir por mi parte, sino cederle la palabra a Diego Medina, el poeta, Diego Medina Poveda, para que continúe con esta presentación. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla coloquio de presentación del nuevo libro de Ceci García, Geometría y compasión. Tengo que decir que es la primera vez que voy a presentar un libro de esta manera, de manera virtual, así que perdonadme si no me muevo, si no me manejo como pez en el agua. En las presenciales me manejo mejor, la verdad, y he presentado unos cuantos, pero virtual es el primero. Así que, bueno, me han dicho que en este tipo de presentaciones primero lo que hay que hacer es advertir algunas cuestiones técnicas que realmente Pablo Sanz ya las ha advertido. Yo simplemente reitero que por favor mantengáis vuestros micrófonos apagados, porque cualquier pequeño ruidito, por lo visto, hace interferencias y puede interrumpir el desarrollo, ¿no?, de la presentación. Si alguien imperiosamente quiere preguntar algo, lo puede hacer, o si le surge de repente una pregunta, lo puede hacer a través del chat, del chat de Zoom. En la parte inferior de vuestra pantalla tenéis un iconito que pone conversación o discusión. Pero bueno, decía que gracias a la editorial Apeiron por otorgarle a este libro, Geometría y compasión, el premio Álvaro de Tarfe, y por publicar el libro y por permitirnos a nosotros los lectores poderlo leer, porque la verdad que es un libro que merece ser leído, merece el reconocimiento que tiene, porque supone, desde mi punto de vista, que yo conozco un poquito la obra de Ceci, supone un culmen de lo que Ceci venía haciendo hasta ahora con su poesía, que no es poco. Digo que no es poco porque, a pesar de ser muy joven, ¿cuántos años tiene, Ceci? ¿Se puede decir? Sí, 29 años. Ya tan joven, ¿no? Tan joven. Bueno, a pesar de ser joven, ya tiene en su haber tiene ya en su haber 6 libros de poemas,
El primero fue Tabaco de liar, con Canalla Ediciones en 2012. Otro Perfume de hablar en 2014 con Irene Ediciones. ¿Quién me compra este misterio? Con La isla de Siltolá en 2017. El octavo día de la semana con Baile del Sol en 2018. Rubaiyat del Dic con Ojos de Sol en 2020. Y en este 2020 el libro que estamos presentando. Esta pasión por la poesía y la literatura se ve a leguas en Ceci García. Para quienes lo conocemos y hemos vivido junto a él su vertiginosa evolución literaria, sabemos que vida, poesía y filología van de la mano en su personalidad. Disculpad si cuento ahora alguna intimidad, pero creo que son necesarias para explicar lo que quiero. Que la obra de Ceci conforma un universo personal y poético de su cotidianeidad. Si bien no es totalmente necesario conocer su biografía para disfrutar de sus versos, creo que la anécdota real, la anécdota de vida que él logra trascender en la página, puede servir de glosa para sus libros. Bueno, Ceci y yo nos conocemos desde hace al menos 7 u 8 años, de cuando yo vivía en Madrid. No parecen tampoco tantos años, pero el tiempo, si se vive con mucha intensidad y mucha pasión, queda después guardado en la memoria con la nitidez de una infinidad de momentos vividos. Y en esos recuerdos de mi vida en Madrid, en casi todos, como personaje protagonista, aparece Ceci García. Me parece que eso es un síntoma evidente de la admiración que va unida a la buena amistad, Ceci. Las 1000 farras que nos hemos corrido juntos por los bares madrileños se mezclan en la memoria, en una ensoñación de versos, de poesía, de pasión por la literatura. Y recordándolo ahora, creo que se podría hablar de una bohemia de juventud, un tiempo vivido y compartido que recuerdo con nostalgia, pero sabiendo al mismo tiempo que uno ya no está para esos trotes, ¿no? Y que si no se quiere dejar un hermoso cadáver prematuro. Pero ya ha pasado el tiempo y la verdad no es tan desagradable como la pintaba Gil de Viedma. En ese transcurso, Ceci García se ha hecho un filólogo brillante, a la par que poeta. Ahora, aunque la pantalla nos haga parecer que está aquí al ladito, se encuentra con una beca postdoctoral al otro lado del charco, en la UNAM de México. De sus investigaciones me gustaría destacar el estudio sobre Claudio Rodríguez, que le sirvió para superar un TFG y le llevó posteriormente a coeditar junto al poeta Manuel López Azorín la antología que se publicó en la editorial madrileña Irene en el año 2018 sobre el poeta zamorano. Pero sobre todo tiene una importancia vital en su día a día y en su obra poética, la investigación sobre Manuel Vázquez Montalbán, una investigación de doctorado que ha culminado con la obtención del Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria por el ensayo Mezclando Memoria y Deseo, la poesía de Manuel Vázquez Montalbán, publicado este mismo año en la editorial Pretextos. Este es un año precioso literariamente hablando para ti, Ceci. Los que hacemos un doctorado sabemos que esa investigación se convierte en parte de tu vida y te acompaña hasta en los sueños. Dedicar los días y las noches, el insomnio y la vigilia al estudio, con un afán que va más allá del pragmatismo de la sociedad, del rendimiento económico, es un reflejo de esa pasión por la literatura de la que os hablaba y de un altruismo necesario que se encuentra en Ceci García como filólogo y como poeta. Lo que llevo contado hasta el momento de Ceci
sirve para glosar algunos aspectos del libro. Sin ir más lejos, Vázquez Montalbán tiene una importancia capital en la elaboración del poemario. De hecho, está presente desde el mismo título y nos lo explica muy bien el autor en la contracubierta. Dice así, son palabras del autor: el binomio compuesto por la geometría y la compasión es una de las parejas de palabras más importante y recurrente de la obra del escritor. La importancia, se nota esa madurez en la plasmación de la idea, que se desarrolla con una perfecta unidad temática y se cristaliza en dos partes complementarias que conforman ese binomio dialéctico de la geometría y la compasión que le dan nombre a las dos secciones del libro. Yo quería que fueras tú, Ceci. Precisamente queríamos que esta presentación fuera una charla, ¿no? No quiero hacer un monólogo continuado. Y me gustaría que fueras tú quien nos explicaras qué significa este binomio en la obra de Montalbán y cómo saltó la chispa, esa chispa para adoptarlo en una composición propia hasta el punto de darle el título al libro, ¿no? Y además te quería pedir que comenzaras con el recital leyéndonos el primer poema del libro. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tus palabras. Quería dar los buenos días a todos y a todas que estáis aquí en Ciudad de México, y también buenas tardes a todos y a todas los que estáis allí en Europa, en el otro lado del mundo para mí. Y antes de nada agradecer no solo a Diego sus palabras y que haya querido y accedido a presentar este libro, que a mí me hace mucha ilusión, porque Diego no es solo un gran amigo, sino uno de los escritores jóvenes que más admiro, ¿no? Y valoro mucho su trabajo. Asimismo, no quiero dejar de dar las gracias a la librería Juan Rulfo, el Fondo de Cultura Económica, concretamente a Pablo Sanz, por llevar a cabo este evento. Me hace mucha ilusión que sea la Juan Rulfo, porque yo he ido mucho a la Juan Rulfo cuando vivía en Madrid y ahora soy un gran habitual de las librerías del Fondo de Cultura Económica ahora que estoy en Ciudad de México. Ayer mismamente estuve en la Heraclio Cepeda, ahí en la alcaldía Benito Juárez, comprando varios libros. Y por supuesto agradecer a Perón Ediciones por aquel premio que tuvo a bien concederme, que me hizo mucha ilusión en su momento, concretamente a Carlos Fernández y a Alba Ramírez Guijarro. Y ya voy a empezar, si la situación nos lo permite. Esto parece un poco una corrida de toros, ¿no? Cuando decían, si el tiempo lo permite, ¿no? Es lo que sucede. Ese primer poema del que hablaba Diego, que dice: y aquí sigo mirando con las gafas cansadas el reloj inaccesible de mis futuros y de mis trabajos. La sed de la aventura escondida y el hambre, la dolorosa hambre de la experiencia, enterrada bajo una pila de diarios, souvenirs, hábitos y rutinas invisibles. Ha decidido el campus mantenerse abierto en su tapiz monótono, destejando su hilo verde como la juventud, sus dibujos arcaicos de barrancos y cacerías. Y este paisaje que conozco de sobra, revolcón vacío de una soledad que aprieta. Bueno, con este primer poema siento mucho estas interrupciones, ¿no? Qué pena, ¿no? Un poco Diego me preguntaba por qué significa ese binomio, geometría y compasión. Bueno, este es uno de los binomios que incluye Manuel Vázquez Montalbán en su obra, que, como ha comentado Diego, es un autor que admiro mucho y que también he trabajado mucho, ¿no? Como ha dicho Diego, dediqué mi tesis doctoral a su faceta poética, y bueno, y en diciembre se publicó en la editorial Pretextos un poco un ensayo que presenta los principales puntos de aquella tesis doctoral dedicada a la poesía de Manuel Vázquez Montalbán. Y Manuel Vázquez Montalbán opera siempre con binomios, ¿no? Sobre todo el más conocido es La memoria y el deseo, pero al final de su obra, en sus últimos poemarios, aparece este binomio geometría y compasión, que a mí me llamó mucho la atención. Seguimos. Entonces Vázquez Montalbán, sobre todo este binomio, aparece también no solo en su poesía, sino en su novela El Estrangulador, y en algunos ensayos que él tiene sobre la relación entre lo que sería la ciudad y la literatura, ¿no? Y por un lado nos habla de esa geometría vinculada con la razón, con la lógica, con lo recto, ¿no? Y por otro lado la compasión, vinculada más con lo sentimental. Esto me recuerda, porque es interesante, Milán Kundera en La insoportable novela del ser habla
¿Me equivoco, Bese? Tengo aquí a mi chica que me ayuda, sí, es el título, Sí. ¿no? Que se me olvida. También desarrolla este tema, sobre todo el de la compasión, ¿no? Entonces, este binomio me ha gustado mucho. Bueno, además es el título de uno de los ensayos de Vázquez Montalbán, de una recopilación de ensayos de arte que tiene. Y es un título que me ha gustado mucho y no deja de ser un homenaje a Manuel Vázquez Montalbán y también un binomio que yo creo que explica muy bien esa división del libro, esa concepción del libro y esas dos partes que tiene el libro, ¿no? Que tiene una primera parte dedicada a la geometría y otra segunda parte dedicada a la compasión. Y no recuerdo, Diego, si me hiciste alguna otra pregunta, porque andaba distraído. Discúlpame. No, muy bien, muy bien. Ya podemos seguir. Precisamente era eso, que alumbraras un poco, ¿no? el binomio de la geometría y de la compasión. Y en este primer poema que acabamos de escuchar, hemos podido advertir ya desde el principio esa alienación del yo poético, ¿verdad? Y del personaje autobiográfico que es el reflejo literario de Ceci García en el libro. Me gusta mucho ese símbolo que utilizas de las gafas cansadas que miran un reloj y que son el reflejo de la fatiga y la frustración del investigador, que siente que su trabajo no sirve para nada, que no le da réditos para vivir. Precisamente, aunque de una manera muy sutil, en el libro denuncias la precariedad del investigador universitario y el choque entre la realidad de una vida monótona en el campus universitario de Canto Blanco y el deseo frustrado de aquella estadía universitaria de investigación no conseguida en Estados Unidos. Este escenario universitario de tu día a día domina la primera parte del libro y se convierte en símbolo de un bodeleriano spleen, podríamos decir, donde el yo poético se siente encerrado en una soledad que aprieta, ¿no? Como terminas, así finalizas el poema. Me gustaría que compartieras con nosotros otro poema que creo que complementa muy bien este, el de la página 20, que comienza entre la hora de llegada, y que nos contaras a raíz de ese poema que vas a leer un poco más sobre esa denuncia sutil de la que te estaba hablando y que percibo en tu poemario, y de esa frustración vivida, ¿no? De esa frustración que has volcado en tus versos. Pues empezando por el poema, este poema tiene un paratexto de Antonio Colinas que dice: Señor, aquí me quedo en vuestra biblioteca, traduzco a Homero, escribo de mis días de entonces, sueño con los serrallos azules de Estambul. Es un paratexto, si no me equivoco mal, de Sepulcro en Tarquinia y bueno, habla de esta biblioteca, de estar en la biblioteca, aquí me quedo en la biblioteca, pero aún así tengo mis sueños exóticos de huida, ¿no? Que de esto ya hablaremos más adelante. Y dice el poema: entre la hora de llegada y la de salida, solo rumones en el mentidero del humo y del café. A un lado queda la jornada, esperando que se empañen los grandes ventanales que dan a la estación. Pasan muchachos y muchachas apurando sus últimos exámenes, colillas aún calientes en el cenicero de un curso que ellos ven ahora con sudor de epopeya. Y sus móviles dicen lo que callan sus gestos distraídos, sus idas y venidas al baño y a la sombra. Esperan sus semanas infinitas de fiesta y amores de verano al borde de una playa o en el pueblo de su niñez. Y yo los miro con envidia, porque ellos sí saldrán de estas estanterías, de estos papeles blancos que exigen un trabajo cuidado y riguroso, donde Rilke o la novela de Terence Moss, reeditada hace meses en bolsillo, no valen para nada. Dejo correr el tiempo, pues los terrenos no dejan de anunciar su tardanza. Seguramente todo esto no me sucedería en las más que eficientes bibliotecas de Pensilvania. Bueno, como dice Diego, efectivamente el libro, en este poema concretamente, el sujeto poético, que soy yo, que esto a veces no es así, pero no. En este caso el sujeto poético está en esa biblioteca de humanidades del campus madrileño de Canto Blanco, donde tiene su sede la Universidad Autónoma de Madrid. Y efectivamente, como dice Diego, el libro tiene mucho que ver con la Universidad Autónoma de Madrid, porque bueno, el libro prácticamente lo empecé a escribir ahí cuando yo era contratado predoctoral, si no me equivoco, un año antes de terminar, año y pico antes de terminar mi tesis doctoral. Y bueno, el libro surge gracias también a
a la Universidad Autónoma de Madrid. Ya que el libro me surge de una manera repentina. Bueno, yo pensaba, para aquellos y aquellas, bueno, veo aquí caras conocidas que sí saben de qué se trata. Nosotros en estos nuevos planes de doctorado, que sobre todo gobiernan en España, pues se nos exige una estancia de investigación y varias estancias de investigación para fomentar esa internacionalización que nos va a hacer. Que no sé qué nos va a hacer, pero nos va a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, yo solicité una estancia de investigación en Bryn Mawr College, en Pensilvania, con la profesora Rosy Son, una gran especialista, una gran hispanista en literatura española contemporánea. Y la Universidad Autónoma, y como estas estancias, esto hay que aclararlo, perdonad que me enrollo un poco, deben, para ser válidas, deben de estar financiadas, fíjense en la perversidad del sistema, pues a mí yo solicité esta estancia a la Autónoma, esta financiación, y la Autónoma me la rechazó, ¿no? Aquí entramos ya en un problema que no solo afecta a mi vida personal, sino también a aquellos y aquellas que estudiamos literatura española, ¿no? El argumento del vicerrectorado de investigación fue: ¿y a dónde vas tú a Estados Unidos a estudiar literatura española si estás en Madrid, ¿no? Estás tonto, ¿no? Me vinieron a decir algo así, ¿no? Entonces, de esta frustración surge el libro. ¿Y por qué surge el libro? Yo este viaje lo daba por hecho, ya tenía todos los papeles listos, tenía contratado un seguro médico en Estados Unidos y yo tenía previsto vivir esa experiencia. Bueno, ¿no? Te vas 3 meses a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Qué locura, ¿no? Por lo menos para alguien, para mí. Y yo me puse a leer muchísimo poesía norteamericana y bueno, yo quería... Y yo dije, voy a escribir un libro. De esto hablaré un poco más adelante. Yo quiero escribir un libro norteamericano en Norteamérica, pero no pudo ser, ¿no? Entonces, de repente aquel libro que quería escribir, lo empiezo a escribir ese mismo día de la noticia desde Canto Blanco. Sobre todo porque, por un lado, el sujeto poético se pasaba la vida en Canto Blanco y, por otro lado, a modo un poco de denuncia o de crítica, mejor dicho, desde lo personal, de cómo están las humanidades, de cómo se valoran las universidades en la Academia Española. Entonces, básicamente ese es el papel que tiene la Universidad Autónoma de Madrid. Por un lado, denuncia. También debo decir que de repente yo vi en la universidad, que era mi segunda casa, por no decir mi primera casa, solo me faltaba dormir ahí, era el sitio donde yo estaba prácticamente, ¿no? Por lo tanto, al final, el chivo expiatorio de aquel que vivía el sujeto poético por aquel entonces, que vivía yo en aquella época, pues de algún modo una situación vital con la que no estaba cómodo, y de algún modo la universidad se convirtió en ese chivo expiatorio, por un lado. Pero por otro lado no deja de estar esta denuncia hacia el sistema. Digo yo, lo hemos hablado mucho, ¿no? Somos 2 jóvenes, investigadores, docentes, filólogos que han sido formados en España, que el Estado les ha ayudado dentro de su formación, pero yo ahora mismo estoy en Ciudad de México ganándome el pan, y Diego ahora mismo está en Francia ganándose el pan, ¿no? Esto que dice siempre Diego de esta ministra del PP que decía que nos íbamos de aventura los jóvenes, ¿no? Que íbamos al extranjero porque teníamos sed de aventura. Sí, nos Entonces, llamaba la movilidad exterior, nos llamaba. Efectivamente, lo que es la fuga de cerebros, ¿no? Entonces, de algún modo, el libro tiene este trasfondo. Tiene este trasfondo de crítica desde el que está dentro, ¿no? Y sobre todo también, de ahí que también yo le hablo mucho con Diego, el tema de Diego siempre me decía, ay, no, hemos hablado mucho de la poesía social, ¿no? Yo no sé, Diego, si vamos a hablar de esto más adelante o no. No, quería preguntarte precisamente, sí. Porque yo sé lo que tú piensas de la poesía social, más o menos, lo hemos hablado, ¿no? No tienes muy buen concepto, ¿no? de la poesía social, pero creo que no nos damos el concepto de la poesía social. No, ahora hablamos, perdona. Pero me parece que tú de lo que huyes es de una poesía social de eslóganes, ese tipo de poesía social que no tiene una poesía cuidada detrás, ¿no? Y tú aquí lo haces, como he dicho ya, de una manera muy sutil. Entonces, lo que te preguntaba era que me gustaría que me dijeras cómo has tratado tú aquí la denuncia en tu libro, porque sutilmente, pero sí que denuncias. Sí, yo esto, fíjate, me he dado cuenta después, ¿no? Porque cuando escribes los poemas, la verdad que estos primeros poemas de la primera parte del libro los escribí, la verdad, fue de una manera
no quiero decir que salieron a lo loco, ¿no? A lo Pessoa, ¿no? Salió ahí todo de golpe una noche en mi casa, no, fueron poemas que fueron surgiendo de estos momentos en que uno tiene una predisposición creativa bastante sorprendente y además iban tomando un hilo que yo quería que fueran tomando, ¿no? Entonces yo luego me di cuenta de esta denuncia de manera posterior. Cuando Diego habla de poesía social, yo pienso en esta poesía social que nos enseñan en el instituto, esta poesía social promovida por Leopoldo de Luis, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo esa poesía social que tenemos en la actualidad, que es una poesía que roza mucho lo panfletario. A mí no me gusta. A mí personalmente no me gusta, ni como lector ni como creador. Hay otros casos, por ejemplo, Diego, tú tienes poemas magníficos en tu último libro, En todo cuanto es verdad, y en otros proyectos que tienes por ahí que son muy sutiles, pero al final son poesía social y son maravillosos, ¿no? Y al final yo me he dado cuenta que hago esto, ¿no? Y es algo que me gusta porque digo, mira, al final acabas siendo un poeta social, ¿no? Solo te falta ir a las manifestaciones con un megáfono y cagarte en la madre, ¿no? Como dicen aquí. No, es broma. Pero en este sentido, el otro día hablando con Diego de esto es muy interesante porque sí que es verdad que en el libro, perdonar que hable, pero es que que hable como si el libro fuera de otro, pero es que el libro para mí fue, luego ya cuando lo leí, cuando pasó el tiempo, cuando lo leí en frío, el libro para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Y es muy interesante esa aparición todo el rato del nosotros y del vosotros, ¿no? Donde a veces yo me encuentro a mí mismo en los poemas en una primera persona del plural, ¿no? Y el otro día pensando de Diego sobre esto, ¿no? Claro, yo en el fondo estoy hablando de ese nosotros al que yo intento pertenecer. Por un lado me quiero referir a esa gente de mi generación que quizá tenga un poco las mismas ideas que yo, ¿no? O este sentimiento de huida, o esta misma percepción de lo norteamericano que hay en el libro. Como creo que luego, Diego, corríjame si, bueno, luego Diego y yo queremos hablar de ello, ¿no? Frente a ese vosotros que es al final, y alguien, bueno, para aquellos y aquellas que os dediquéis a las humanidades, siempre, y que vengáis también de una ciudad periférica, pues siempre es como el bicho raro, ¿no? El extraño, etcétera. Y de algún modo en tus círculos literarios, en los círculos académicos o en la gente con estas afinidades comunes tan raras para la masa, ¿no? Para la gente normal, pues es cuando te sientes a gusto, ¿no? Por un lado, entonces estarías en nosotros frente al vosotros, que no deja de ser esa gente de mi generación, pero que tiene otra percepción de la vida, ¿no? Completamente alejada de la que yo tengo, o esa gente que mira al sujeto poético, ¿no? Como esos muchachos y muchachas de la biblioteca, en aquella época cuando había bibliotecas, ¿no? Que yo me gustaba verlos mucho, ¿no? Diego decía que soy joven, bueno, ya voy llegando a la treintena, pero me gustaba mucho pensar en ese poema, en ese himno a la juventud de Gil de Viedma, ¿no? ¿A qué viene juventud, encanto descarado de la vida que te trae a la playa, ¿no? Porque tú estás ahí con el tedio de la bibliografía, de la tesis, pendiente de los congresos, pendientes de que el vicerrectorado te acepte las cosas, etcétera. Y luego ves a estos jóvenes tan... Bueno, es la edad, ¿no? Yo también fui así, ¿no? Los ves de algún modo con nostalgia, no con envidia, yo eso nunca lo he sentido porque yo ya lo viví, ya tuve mis envidias, sino los ves con nostalgia, ¿no? Y también ahí están ese vosotros despreocupado, ¿no? Ese vosotros, pero al final que se despreocupa de lo que siente el sujeto poético, ¿no? Que luego es interesante, por lo tanto sí que puede tener este tinte social, un tinte yo creo que también es un poco irónico a veces en algunos poemas del libro, que intento ser irónico, pero básicamente es al final el sujeto poético contra el mundo, y el sujeto poético yo es algo que también me pasa como ciudadano y me ha pasado como creador, el sujeto poético que quiere pertenecer, que busca la pertenencia a un colectivo, a una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por las circunstancias de la vida yo nunca me he sentido así. De ahí que también aparezca, bueno, a lo largo, me hace gracia decir a lo largo de mi obra, ¿no? Como si fuera aquí la hostia, ¿no? Tuviera ahí una hora detrás, ¿no? Pero en todos mis poemas siempre me gusta hablar de esa periferia, de ese lugar inventado para mí, que al final es un trasunto del lugar de mis orígenes, pero al final es, desde ahí parte el sujeto poético, desde una pertenencia, desde un lugar que implica más cosas, que ese lugar para mí tiene una cultura, tiene una sentimentalidad, etcétera, pero del que yo parto, ¿no? Y por así decirlo, ese nosotros viene de la periferia y ese nosotros al final soy yo mismo, ¿no? Es un poco como en el Nuevo Testamento, ¿no? Ese demonio que dice, mi nombre es Legión, pues somos muchos, ¿no? Es un poco ese nosotros al final. Uh-huh.
Bueno, sí, has hablado de la representación del escenario, ¿no? Hemos hablado del escenario de Canto Blanco, que precisamente simboliza el aislamiento, ¿no? El aislamiento del sujeto poético del resto. Es un sujeto poético que se siente encerrado y ajeno, ¿no? Precisamente me interesa también la capacidad que tiene tu poesía en la representación del espacio. Podríamos decir en la poetización del espacio cotidiano. Y creo que eso se ve muy bien precisamente en el poema que le dedicas en esta primera parte del libro a Manuel Vázquez Montalbán. Y me gustaría que lo leyeras porque creo que es un poema bastante representativo. Aparte porque se lo dedicas a Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Sí, el poema se titula 9 y está dedicado a Manuel Vázquez Montalbán. Me gustaría que explicaras también, si quieres ahora o después, por qué se titula 9, porque si lo veis en el libro es bastante curioso, porque normalmente los poemas son poemas que no... ¿En qué página está esto? Página 23. Sí. Son poemas que no tienen título y aquí, si veis bien, lo titula 9, ¿no? Entonces puede llamar la atención del lector que un poema se titule 9 cuando no hay una correlación de números detrás de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Cuando quieras, si antes o después, me gustaría que explicaras eso. Lo comento ahora porque luego también, yo también la lectura de Vázquez Montalbán al final es un poco cuando nos centramos mucho en un autor, en una autora, pues... Y creo bueno, que hay personas entre el público que estarán de acuerdo, ¿no? Al final, y sobre todo si te gusta, ¿no? Este autor o esta autora, al final un poco acabas asumiendo un poco parte de su ideario, ¿no? Y una cosa del libro es que yo asumo sobre todo una parte del ideario de Vázquez Montalbán, de ahí que el libro no solo sea un homenaje a él, sino que y también este poema es un homenaje a él, asumo una idea de Vázquez Montalbán que es el deseo imposible, la huida imposible, porque yo en ese momento es como me sentía. O sea, yo tampoco estoy aquí haciendo un ejercicio intelectual, yo en ese momento, quizá también por leer tanto a Vázquez Montalbán, empaticé mucho y me ayudó mucho aquel trabajo doctoral para sobrellevar mi situación y quizá también para ir un poco poniendo en orden, ¿no? Esas galerías interiores que tenemos dentro. Y luego se rompe. Luego rompo ese deseo imposible. Y ese deseo imposible está muy ligado a la huida, que yo creo que es uno de los grandes temas del libro. Y en este sentido, el homenaje de Vázquez Montalbán es un homenaje a la huida, pero a la huida que plantea Vázquez Montalbán a lo largo de su obra, ¿no? Se titula 9 porque 9 es el poema número 9 de la colección de poemas eróticos que él incluye en su primer poemario, Una educación sentimental, de 1967. Y es una serie de poemas que se llaman Arsamandi, y en este poema concretamente, en 9, se mezclan, podríamos decir, tres referencias, dos de ellas muy vinculadas con esta huida imposible, ¿no? Por un lado, se hace mucha alusión al local neoyorquino de Tiffany's, ¿no? Eso, nunca llegaré a Tiffany, es algo muy recurrente. También aparece mucho la canción de Jinete de Lorca, Nunca llegaré a Córdoba, Lejana y sola, etc. Y también un clásico para todos y todas, el tópico de Ítaca, ¿no? Que ya es un tópico, ¿no? Y lo que hace Vázquez Montalbán es Nunca desayunaré en Tiffany. Es un poema muy hermoso. Nunca llegaré a Ítaca, lejana y sola, etc., ¿no? O sea, esta visión constantemente de la huida imposible. No voy a llegar, aunque lo desee, no voy a llegar, ¿no? Y luego hay otras referencias que tienen que ver con esto. Bueno, hay referencias, quería hacerle un homenaje al final. Yo nunca suelo hacer homenajes, pero esta vez me apetecía también como ejercicio hacer un homenaje y aludir, por ejemplo, a la calle donde nació Vázquez Montalbán, la calle San Rafael, justo en el número 11, hablar del bar Jamboree, que está en la Plaza Reial de Barcelona, que tiene mucho que ver con su obra, hablar de los White Angels, que aparecen mucho este cóctel, también de Truman, que aparece en Desayuno con Diamantes, que aparece mucho en la poesía de Vázquez Montalbán, ese rumbo a Kabul, la primera parte del Milenio Carballo, esa luna de miel en Patmos, si no recuerdo mal. Los que leemos a Vázquez Montalbán al final de la obra descubrimos que el detective Carballo estuvo casado, nos echamos las manos a la cabeza, y que tuvo una luna de miel en Patmos, ¿no? Después de un congreso del Partido Comunista de España.
Entonces, y sobre todo una imagen al final del poema, que es esa llegada hacia el puerto. Cojo la Rambla, ahora estoy en Barcelona, cojo la Rambla y me bajo hasta el puerto. Esto también es una imagen muy de Vázquez Montalbán, que no solo vemos en su obra poética, sino también en la figura del detective Pepe Carballo, ¿no? Él cuando está aburrido o está rayado, etcétera, se baja hasta el puerto andando. También porque Vázquez Montalbán, él siempre ha dicho que desde niño pensaba que ese amor ideal, ese amor que él concebía como imposible, iba a estar esperando en el puerto de Barcelona, ¿no? Aquí también tenemos muchas recurrencias a la canción Tatuaje, ¿no? Popularizada por Conchita Piquer. Entonces al final es no sabría cómo decirlo, un canto a la huida imposible a través de las imágenes del propio Vázquez Montalbán y a su vez un homenaje al escritor de Barcelona. Y dice el poema: nunca usaré el despacho que me fue asignado en Bryn Mawr College, ni podré atravesar toda aquella mitología contemporánea en un vuelo interno. Nunca, aunque sepa los caminos, escribiré en versos blancos y directos el retrato del día a día en los Estados Unidos de América. Una obra imposible, humo de lo que pudo haber sido y no fue. Y nunca desayunaré en Tiffany, ni lograré entender la belleza del cuello de Audrey Hepburn a partir de los cuadros de Amedeo Modigliani, o por qué el todo de Scarlett Johansson nos devuelve a un ayer de adolescencias góticas y sensibles. Nunca atracaré en Ítaca, lejana y sola, por muchos White Angels que me beba, ni tampoco será Kabul el final de mi rumbo, o Patmos el destino de mi luna de miel. Pero siempre regresaré a la calle Botella número 11, al mismo menú en San Rafael y a la barra infinita de Jamboree, donde acodarme y soñar con lo que me encontraré cuando por fin decida caminar hasta el puerto. Y luego también yo creo que este poema me gustó porque no recuerdo muy bien cuándo lo escribí, pero ya más o menos esos poemas de la primera parte que se llama Geometría, que tienen un subtítulo, Poemas de la soledad en canto blanco, que hace alusión a la primera parte de Poeta en Nueva York, de García Lorca, los poemas de la soledad en Columbia University, si no recuerdo mal, unos poemas que me encantan. También es un poco un homenaje a este Lorca, que lo tenemos por todos los sitios, ¿no? Pero a este Lorca tan extraño para mí. También incluí estas partes que un poco van construyendo la historia del libro, ¿no? Esa estadía frustrada en Estados Unidos, esa imposibilidad de conocer Estados Unidos en directo, ¿no? No a través de los libros o las películas, que es otro gran tema del libro. Entonces yo creo que este poema también puede servir para perdón, caer rever con el audio en la casa. Entonces yo creo que también puede condensar un poco lo que es la esencia del libro, este poema. Y me gusta mucho este poema, la verdad, personalmente. Sí, a mí también. Hablando de Estados Unidos, bueno, el libro, como ya hemos dicho en varias ocasiones, se construye a partir de esa dialéctica, ¿no?, entre la geometría y la compasión, pero creo que esa dialéctica te lleva a otros binomios, ¿no? Como por ejemplo el aburrimiento, el spleen, el marasmo, que se advierten en la primera parte y que se contraponen al viaje, al amor y al movimiento de la segunda parte, de compasión. O en el fantástico e irónico poema Happy End, donde aparece la realidad de una vida de investigador carente del glamour frente al deseo de una vida soñada precisamente en Estados Unidos, y que bebes para representar esa vida, bebes del imaginario del sueño americano, ¿no?, del American Way of Life, que tanto vemos en las películas y en las series, ¿no? Tú en este poema creo que ironizas sobre eso muy bien. Me gustaría que leyeras ese poema, que creo que lleva una cita, ¿no?, de Pablo Casado al principio también. Pablo García Casado, sí. Pablo García Casado. Sí, el poema se titula Happy End y dice la cita de Pablo García Casado. Creo que es de su libro El mapa de América, si no recuerdo mal. No es la rosa de los vientos, es un desvío por obras, Ítaca no es Ítaca, es San Francisco. Esto también tiene un poco que ver con ese poema dedicado a Vázquez Montalbán, ¿no?, la alusión a Ítaca. Me gustó mucho la cita y luego dije, joder, y funciona en el libro, ¿no? Luego esto se estudia y tiene, y tiene sentido. Perdón, es que el filólogo tiene que salir de vez en cuando. Y dice el poema, todo ocurre en California. Allí las playas son más playas y las fiestas auténticos oasis de verdaderos bronceados y verdaderas copas.
La rutina en Los Ángeles debe ser algo muy parecido a recorrer en un descapotable rojo las avenidas de Los Ángeles. Allí los escritores son realmente guapos y bohemios y tienen agentes literarios con ternos de lujosas marcas y siempre algún contrato por firmar. Por no hablar de los puentes y de las road movies escritas en un rollo de papel amarillo. ¿Qué más da el Serventesio o los acentos tónicos y las novelas de bolsillo? Aquí hay un gran futuro y dinero en los guiones para la gran pantalla y todo lo que pueda ocurrir ya ocurre en California. Algún día, querida, viajaremos los dos a esta parte del mundo y nos ocurrirán tantas cosas inefables que llegaremos a añorar el metro y atravesar la Plaza Mayor desde los callejones para llegar a Lavapiés lo más pronto posible. Bueno, en este poema también se conjuga un poco lo que comentaba al principio de querer, yo quería escribir un libro estadounidense, un libro de poesía norteamericana en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de repente me encuentro, y yo creo que gran parte de la ironía de estos poemas, que luego los leo y me hacen mucha gracia. Concretamente este poema recuerdo que lo escribí porque yo estaba tan harto de la universidad en aquella época que yo me iba a la casa del lector, que está en el Matadero, en Madrid, que luego es un sitio espantoso para trabajar, porque te crees que es una biblioteca y hay gente gritando, los que tienen ahí las empresas pequeñas montan fiestas, bueno, pero tiene una colección de literatura popular fabulosa. Y estaba yo ahí, dale que te pego con el tema norteamericano, y vi unas novelas de, ay, ¿cómo se llama este autor? Que era de novelas de kiosco, no sé qué mallorquí, no recuerdo ahora su nombre de pila, y tenía precisamente una novela que se llamaba Todo ocurre en California, ¿no? Y dije, aquí está, ¿no? Y vino este poema. Y claro, la gran ironía del libro es que yo me empeño en escribir un libro estadounidense, pero donde también me interesaba reflejar todo este imaginario, todo este exotismo, toda esta mitología estadounidense que nos han metido, sobre todo a través del cine, un tema que a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo por el interés con el que lo recibimos, pero por otro lado por la vacuidad que es en sí mismo, ¿no? Y esto sobre todo lo vemos en estos últimos años si vemos alguna serie, alguna película sobre esta American Way of Life, ¿no? Pero la gran ironía llega que yo me ponga a escribir un libro norteamericano desde el campus de Canto Blanco. A mí eso me parecía, vamos, digo, pero esto es ridículo, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la gran ironía del libro, ¿no? Intentar escribir poesía norteamericana desde ese campus franquista del norte de Madrid. No digo franquista porque lo construyó Franco, ¿no? No es que sea franquista el campus. Y me pareció todo muy irónico, ¿no? Que toda esa geografía sentimental mía, ya cansada, al lado del pueblo donde vivía, etcétera, etcétera, pues de repente yo me pongo a escribir ese libro de exotismo, ese libro tan nuevo, tan lleno de experiencia que iba a ser, me lo pongo a escribir desde el dichoso Canto Blanco otra vez, ¿no? Y de ahí yo creo que viene la gran ironía del libro y sobre todo el sentimiento de huida, de querer huir, al final una huida falsa y una huida imposible, porque al final lo que yo quise transmitir es, quiero irme de aquí, pero es que no tengo referentes a dónde irme. Los referentes que tengo están aquí, están en el deseo, y son referentes muy falsificados por la ficción. Entonces, de ahí surge todo este mundo norteamericano, también muy lleno de arquetipos, ¿no? Y donde me gusta hablar de esos arquetipos, ¿no? Y aparece por ahí un guiño a Jack Kerouac, ¿no? A On the Road, ¿no? Que escribió todo ahí a lo loco, ¿no? Y también un poco esta crítica, esta visión bohemia de los poetas norteamericanos, de los beatnik, de Bukowski, ¿no? Que todavía son referentes que tenemos ahí, pero yo creo que no sabemos manejar bien, ¿no? Muchas cosas que escuchaba, por ejemplo, cuando hablo en algún momento del libro de Rinaldo Arenas, que llegó a Miami y dijo, ¿qué hago yo aquí, no? En Miami, y se fue a Nueva York, que fue donde acabó falleciendo por SIDA. O sea, el libro también, de algún modo, para mí, yo abrí ese cajón desastre de todos mis referentes, sobre todo los que leía en ese momento, norteamericanos, y al final acabaron ahí, ¿no? Y es curioso porque luego lo pienso y digo, apenas cita a algún poeta norteamericano. Y cito a un poeta inglés, si cito poesía anglosajona es a un poeta inglés, y luego cito a poetas y a poetas españoles y españolas
que hablan desde Estados Unidos, autores latinoamericanos, a otros autores como Jim Ferrer, que también en sus primeros libros tiene todo este imaginario estadounidense, sobre todo a través del cine. Entonces, al final, me gustó mucho el resultado, y suena un poco mal que lo diga, pero es que estos poemas al final luego los leí, como os decía, en frío, y me gustó mucho su resultado por ver que todo eso al final, toda esa mala experiencia en la que yo inicialmente me estaba desahogando, al final un poco cumplía mi propósito, que era escribir mi libro norteamericano, pero desde aquí, desde allí, desde Canto Blanco, y lo hice de la mejor manera que uno lo puede hacer desde Canto Blanco. Entonces de ahí también, por supuesto, que aparezcan tantas críticas al American Way of Life, ¿no? Porque al final es lo que a mí me han hablado de la vida estadounidense y lo que yo conozco, ¿no? También están los arquetipos, hay un poema dedicado un poco a esa figura del detective, del hardboiled, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos son arquetipos al final. Entonces, noir, ¿no? Es el que noir, titulas sí, haciendo un guiño a la novela negra, ¿no? Eso es, ese sería un poco por qué de repente se juntan todos estos temas inicialmente en mi cabeza, yo me pongo a escribir porque estaba fatal a nivel de vida, y de repente sale esto que al final tiene sentido, porque yo de algún modo lo amaldé internamente, o no sé lo que pasó, pero vamos, que luego sí que me detengo a leer el libro y tiene su aquel, el libro. Tiene su no, por supuesto. El libro es un gran libro, y no te lo estoy diciendo de broma. Bueno, abandonamos la geometría y vamos a la compasión, ¿no? Donde abandonas ese tono de amargura existencial, ¿no? En la compasión encuentras una apertura, encuentras el movimiento, el viaje, la novedad y sobre todo el amor, ¿no? El poema que creo que simboliza muy bien este nuevo espacio que se abre es el que se titula Los mares del sur, que mira qué casualidad alude también a una novela de Montalbán, ¿no? Me gustaría que nos hablara sobre este símbolo del sur como apertura hacia lo nuevo y sobre la importancia de ese imaginario de Montalbán en la novela, aunque bueno, ya has hablado un poquito de eso, ¿no? Sí, bueno, si pensamos en Los mares del sur, pensamos sobre todo en la novela que ganó el Premio Planeta en 1979, la novela protagonizada por Carballo, que yo creo que es la más famosa, pero que no es la mejor, ¿no? Pero es la más famosa porque tuvo el respaldo de este premio, ¿no? Y es muy interesante porque también lo de Los mares del sur también va muy ligado a esta cuestión del viaje imposible, del deseo imposible, ¿no? Vázquez Montalbán es algo muy recurrente en su obra y que construye a partir de otras referencias literarias. Sobre todo pienso en el poema Los mares del sur, de Pavese, y se lo obsesionaba mucho a Vázquez Montalbán, aparece en esta novela. Aparece también un poema de Salvatore Quasimodo, Nunca llegaré al sur, dice el primer verso de ese poema. También aparece el Teseelio de la Tierra Baldía, como no, un autor muy recurrente en Vázquez Montalbán, que dice estos versos como eran: leo hasta bien entrada la noche y en invierno viajo hacia el sur, ¿no? Y todo esto, si lo metemos en una coctelera y le metemos un poco a Gauguin, que al final la principal figura es Gauguin, de la novela Los mares del sur, también es muy interesante porque Vázquez Montalbán le dedica un poema larguísimo y muy interesante, dedica varios ensayos a su obra, ¿no? Vemos un poco esta imagen de la huida imposible hacia la zona sur del Pacífico, hacia esos mares del sur. Luego hay mucha referencialidad literaria. Tenemos a Joseph Conrad, a Stevenson, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos sobre todo la vida literaria de Gauguin. Y para Vázquez Montalbán la huida hacia los mares del sur es imposible por la imagen propiamente, por la propia imagen de Gauguin, porque él dice, vale, Gauguin va para allá, escribe, se acuesta con quien quiere, tiene esta vida atormentada, ¿qué estoy haciendo? Pero al final cuando muere, él dice que que cuando él muere encuentra en su casa un lienzo que estaba pintando de un pequeñito paisaje francés nevado. O sea, nada que ver con esos mares del sur. Por lo tanto, él dice que la conclusión de Vázquez Montalbán es que la huida es imposible porque uno no puede huir de uno mismo. Entonces, de algún modo, con este poema intento recurrir a todo ese imaginario de los mares del sur. Hay un guiño también a aquel poema de Guillermo Carnero, Desembarco en Citerea, corrígeme Pedro si no me equivoco, que bien te lo sabes,
Y entonces, de algún modo, este poema, como bien dices, presenta, bueno, ya se venía anunciando en los poemas anteriores del libro, esa compasión que rompe la geometría, ¿no? Y esa ruptura de los deseos, que si quieres hablo después del poema, pero porque yo creo que el poema anuncia esto, ¿no? Y dice el poema: es increíble arribar a los mares del sur y vivir cómo suceden los días y las noches, resolviendo un paisaje cada vez más tranquilo. Aún así, todavía llegan a las orillas del presente los pecios de la alteridad, celos de la memoria de otros mares que ahora tienes como arete, sin olvidar los nuevos fantasmas que surgieron dentro de las bodegas de las naves quemadas. Contemplar la zozobra con los pies en la arena, de todos modos, es absurdo, porque ya no hay cartografías salpicadas de sal que ajusticien el horizonte. Postales llenas de futuro hacen bailar a las palmeras. Es importante, como siempre, repasar las estrofas que emborronaron la travesía. El rumbo a Citerea fue sorpresivo y confiaste en el viento. Y encerrado en el oleaje aquel de tripas, miedo y finitud, hallaste un faro más allá de los deseos. No desestimes entonces el mensaje que ahora encierra la botella. Cuida del fuego, sigue caminando y comprende que aquí, en tus mares del sur, no hay dragones. Entonces, sobre todo, lo que no sé si vamos a hablar luego de esto, Diego, no me acuerdo muy bien, pero de esa... No, hablamos luego, si quieres, en el esquema que armamos. Es que, Diego, ya armamos un esquema de la presentación, de ahí que yo intenté seguirlo, etcétera. Y Yo ahora disculpad si a veces te curra, Diego, pero... he hablado del amor, que me parece muy importante en esta segunda parte del libro. Y hay dos poemas que me parecen fundamentales. Para mí son de lo mejor, de los mejores del libro. Uno es el que empieza Veselina leyendo a Robert Louis Stevenson y otro es El espacio liminal, el de Tunuca. Y me gustaría que, como tampoco vamos tan bien de tiempo, que leyeras uno de estos dos. Perfecto. Creo que hablan por sí mismos. Sí, y esto yo creo que viene muy bien con esto que de Vázquez Montalbán, ¿no? Del deseo de la huida. Veselina leyendo a Robert Louis Stevenson su poesía en un libro de bolsillo. Esta imagen afortunada que contempla la hora de la siesta se confunde con aquella. Años 30, Berlín, los dos nos encontramos cuando alcanza su ecuador la tarde y venimos del trabajo o de las facultades, qué sé yo, un café, un bar, un beso de sombrero, vestido y gabardina. El contexto alrededor cuenta sus postales. Hay sitio en el fondo, Alexanderplatz, Liza Minnelli, ¿qué diría Rosa Luxemburgo de no haber sido Ofelia flotando en el naufragio de la revolución? Curiosa estampa ambos. Fugitivos quizá de periferias polacas, españolas, respiramos aquí labios rojos, cerveza y hablamos, cómo no, de Weimar, sempiterna depresión, la derecha que está llamando ansiosa, pues la historia nunca, nunca se deja escarmentar. Pero nosotros tenemos un destino que se impone, un destino, el destino nuestro y perseguidor, y el miedo no se queda en nuestras manos bailando. Lloverán los adoquines, amor, esconderemos dos cervezas, la vida en cajas, para planear cómo colgaremos la leyenda y las sábanas esta noche, que viene el mundo rápido y va derecho a derrumbarse, mas no tú y yo, tampoco los percheros, las sillas, la humedad escondida y los planes, esquemas, garabatos sobre el orden de nuestra biblioteca tras volver del exilio. Pues en efecto, como dice Diego, bueno, a mí este poema también me gusta mucho porque presenta otro gran imaginario que yo tengo que me parece súper exótico, que es Europa, ¿no? Entendiendo que España no es Europa en este sentido, ¿no? Sino esa Europa de entreguerras, ¿no? Me llama muchísimo la atención y dices que cómo hubiera vivido yo en aquellos hoteles, en aquella época, etcétera. Luego al final intento que todas estas cosas mías, estas fantasías también aparezcan en la poesía. Pero sí, es un poema dedicado a mi pareja, a Veselina, y al final también el tema del amor, como bien dice Diego, es un tema capital en esta segunda parte, en la compasión, más ligada a los sentimientos, porque al final es algo que rompe todo lo anterior, que no solo rompe la soledad, sino que rompe la concepción, rompe la constante huida y la concepción imposible del deseo. Por Hay eso una reconciliación, ¿no? sí, sí, por así decirlo.
o yo más que una reconciliación, una novedad, porque de esto lo pienso cuando leo el libro y lo pienso cuando pienso en aquella época, ¿no? Esta obsesión del deseo imposible, querer huir pero no saber hacia dónde, estoy encerrado aquí, etc. Yo no sabía que en ningún momento iba al final a bajar el puerto, iba a encontrarme con alguien que iba a romper con todo, o yo no sabía que uno iba a llegar a sus mares del sur, de verdad, ¿no? Y de repente llega, ¿no? Yo creo que eso que por eso cuando escribí estos poemas, mucho tiempo después de esos primeros poemas de la geometría, me gustó mucho esa balanza, ¿no? Esa balanza que situaba estas dos cosas, sobre todo porque rompo esta idea del deseo imposible y rompo sobre todo el deseo de huida, ¿no? Porque ¿de qué me sirve ir a los mares del sur si ya estoy en los mares del sur que existen, ¿no? Entonces eso es un poco, ¿no? Y luego este poema me gusta mucho porque tiene un carácter profético, porque en efecto he tenido que exiliarme y meter la biblioteca en cajas. Así que me gusta. Tú siempre dices, Diego, siempre lo recuerdo esto, que los poetas son como, ¿no? Como la concepción griega de los poetas, ¿no? Que son como profetas, ¿no? Que eran como profetas. Los De esto, bates. los bates. De esto hemos hablado mucho, recuerdo, por la calle Santa Isabel en Madrid. Me lo contaste por primera vez, hace muchos años. Que los poemas muchas veces se cumplen, Sí. ¿no? Como este que te acaba de pasar a ti, ¿no? Como Sí. Calcante y Tiresias, ¿no? Que vaticinaban el futuro con sus hexámetros. Eso es. El penúltimo poema del libro se llama El recuerdo continuo y me parece un ejemplo perfecto de algo que yo admiro mucho de tu poesía, que, como he dicho antes, esa poetización de tu espacio cotidiano, de tu sentimentalidad también, aunque bueno, ya nos metemos en otras, en palabras un poco marcadas, ¿no? Pero tú creas un universo muy personal, ¿no? Que como digo, no es necesario conocer tu biografía para disfrutar de tu poesía, pero porque metes de lleno al lector en ese universo, ¿no? Personal. Como perfecto ejemplo, digo, este poema que cuenta un viaje a Lisboa. Me gustaría que lo leyeras y ya para ir terminando, que nos contaras cómo concibes tú el viaje dentro del libro, porque en el libro hay un viaje desde la geometría hacia la compasión, ¿no? Que quizás ya lo hemos explicado, así lo hemos esbozado, pero para terminar de explicar el tema del viaje. Pues si os parece bien, leo el poema, es un poco largo, pero y luego sí que es algo que luego también hablando a mí, o sea, Diego y yo hemos preparado la presentación y hemos intentado hacer este boceto del evento, pero a mí me ha gustado mucho, no sé si esto se debe decir, pero me ha gustado mucho poder hablar con Diego detenidamente del libro porque quizá lo he entendido mucho mejor, ¿no? Y he entendido al final esas cosas que llevaba adentro, ¿no? Pero esas galerías interiores, pero que no he llegado a visitar, ¿no? Que no he llegado a visitar. Y el poema se llama El recuerdo continuo, alude a un libro de Herberto Helder, que es un poeta portugués, y el libro se llama O Poema Continuo, el poema continuo, y es un libro, está en Hiperión editado, si no recuerdo mal, y es un poema larguísimo, pero que es maravilloso, y de algún modo esto alude tiene un poco que ver con aquel viaje, ¿no? Y dice el poema: como quien deja en su lugar un libro cuando acaba con él, así he entrado en esta plaza un poco castigada con fuente y gato al fondo, y dedicada a un hombre, para mí un tipo cualquiera, un vecino posiblemente, amigo de todos y de todas, porque solo la gente así, al morir, ve su memoria en 2 placas. Obviamente a los tranvías he llegado, después de descubrir periferias distintas y portales comunes, celebrando el reencuentro y abrir de par en par los ventanales. San Vicente de fuera de repente en el salón, el tajo de caudal aplastante abrigando nuestro asombro, los tejados de grasa como el círculo que abrazará los días venideros. Todo en definitiva de Miguel, las calles y las plazas de Miguel, los bares y las noches de Miguel, el coche desolado de Miguel, la ciudad de Miguel para nosotros. Fueron los miradores el final de una geografía de distancias.
subidas y bajadas, y el paisaje delante con los ojos de la férrea Sofía de Melo, atenta a la memoria del terremoto, cuya relación hizo Alberto en la Plaza del Comercio bajo un calor inadecuado y cerca de las tiendas de souvenirs y cerca de una mesa, un rincón donde bebía la legión de poetas a comienzos del siglo XX, nada que envidiara a la sopa de setas tan barata que disfrutamos entre cigarrillos y el frío desmedido de la noche, a las latas calientes de cerveza que nos perdieron para algo después llevarnos al castillo, a las quimeras de propiedades, puertas y azulejos, al sirtaki que bailan los piratas. Fue gracias a una antología que pudiéramos mirar el fin del mundo. Nos encontramos con que nuestros platos ya estaban colocados en la mesa nada más acceder al restaurante, así como una suerte inmensa de poder disfrutar de la mejor francesiña de toda aquella estampa, donde los templos abrasados no eran ceniza, sino mapas sólidos, como aquella gingimia tan turística, o la imagen de Veselina en medio de un mar ancho, con ínfulas de río. No es nada fácil para el extranjero que las ciudades extranjeras dejen de serlo y propias se conserven ahora como una nueva estancia de la casa de uno. Aquella Lisboa que encontramos fue nuestra, y los paseos, las terrazas de las callejas, las cubiertas variopintas de Saramago y sus novelas, las orillas y las conversaciones, tan sencillas y oriundas se volvieron que todo se ha mudado en un recuerdo largo que todavía continúa. Pues este poema, como habéis deducido, es sobre un viaje a Lisboa, y es muy interesante porque fue un viaje que yo realicé antes de toda esta situación espantosa, en mayo de 2019, y bueno, Diego hablaba antes de Claudio Rodríguez, pues fuimos a presentar una antología de Claudio Rodríguez, que el poeta portugués Miguel Filipe Mochila, que es ese Miguel del poema, y yo hicimos la primera antología de Claudio Rodríguez publicada al portugués. Yo hice más o menos, hicimos a la vez las notas, etcétera, yo hice la selección y Miguel hizo la traducción. Y fue un viaje donde también estaba Veselini y donde también estaba un gran amigo nuestro, Alberto Escalante Barona, que es profesor en estos momentos en la Universidad de La Rioja. Y fue un viaje precioso, un viaje que surgió, un viaje rápido, un viaje literario, un viaje para nada turístico, un viaje donde nuestro amigo Miguel nos presentó su Lisboa. Fue una nueva manera de ver la ciudad. Y fue un viaje precioso, un viaje muy emotivo. Entonces, yo normalmente cuando hago un viaje me gusta escribir lo que yo llamo una postal, ¿no? Siempre yo soy muy fetichista con los souvenirs, cuanto más cutre mejor, me gustan, pero también siempre al final digo, ay, pero este no es el souvenir que a mí me gustaría comprar, y por lo tanto me gusta escribir lo que yo llamo esas postales, que al final son poemas de mi experiencia en aquel viaje. Y cuando volvimos de aquel viaje yo dije, ay, voy a escribir un poema, pero no salía. Y al año salió, ¿no? Estando encerrados en Puente de Vallecas durante el confinamiento, salió ese poema. Y me gustó mucho porque ahí entendí, y es un poema que quise incluir en el libro porque ahí entendí la cuestión del viaje en el libro, ¿no? El viaje se presenta desde el comienzo como una huida, como esa escapada a Canto Blanco, ¿no? Una huida siempre que no es que diga quiero salir de aquí, ya el hecho de coger el tren y llegar a Sol me va a liberar, ¿no? Esa huida que implica un viaje a un lugar exótico, a un lugar que visitarías, en el que no vivirías, sino que visitarías, ¿no? Toda esa fantasía y esa cosmovisión del viaje. Y es curioso porque de repente con este poema la concepción del viaje como huida se rompe, como ya se había roto antes, ya que el deseo imposible no existe, y de repente al final el viaje que haces con la gente que quieres a presentar un libro. Encima la presentación fue muy chiquitita, fue un poco desastre, la verdad, pero encuentras más cosas en ese viaje, ¿no? Y de repente dices, es que este es el verdadero viaje que quizá aquel Ceci García de 2018 aspiraba a hacer y con el que aspiraba a liberarse, ¿no? Ahora leyendo el poema de nuevo, he encontrado una imagen que me ha gustado, que digo yo, anda, es que esto puede ser un poco... Dice, fueron los miradores el final de una geografía de distancias, ¿no? Que puede ser esa ruptura con esa geometría del principio del libro, esa geometría marcada que aunque esté marcada constantemente con el viaje, etcétera, ahí estaría la distancia, pero también la propia distancia que siente uno con la dicha y consigo mismo estando en un espacio estático, ¿no? Estando en un sitio plantado, sin poder salir, como sería en ese momento
la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Sin ninguna perspectiva de futuro, que eso es otro tema que también es muy recurrente en el libro, ¿no? Ese futuro que yo digo en un poema que me duele tanto de tanto pensarlo, ¿no? Que ya me cansa. Esas gafas cansadas que decía Diego, ¿no? Ahí están también, estaría en este viaje y en esta representación poética del viaje, la ruptura de todas esas distancias. De decir, que luego es algo muy tópico, ¿no? Que estás en un sitio, vuelvo al Evangelio que decía antes, cuando están ahí, no sé, no recuerdo, estaban Pedro y alguien más, ¿no? Que se suben ahí que van con Jesús y se suben ahí a un cerro, no sé, o a una colina, y aparecen Abraham, aparecen como si fuera Star Wars, ¿no? Aparecen todos como en hologramas, ¿no? Todos los padres, los profetas y todo eso, y dice uno de ellos, joder, qué bien se está aquí, Señor, ¿no? Pues un poco esa sensación, sin nada que ver con lo religioso. De Sobre decir, todo sobre todo lo de joder, sí, en la Biblia seguro que... que no, bueno, depende de la traducción, ¿no? Pero esa sensación que tenemos muchas veces de qué a gusto estoy aquí, qué tranquilo estoy aquí y no necesito ni ir para atrás ni para adelante. Entonces eso sería un poco cómo el viaje concluye con ese poema que al final es la experiencia de un viaje real, ¿no? Todos los viajes que se cuentan en el libro son inventados, son ficciones, son deseos. Y este viaje por primera vez es un viaje real, ¿no? Y de ahí que me apetecía incluirlo en el libro. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a ir finalizando, ¿no? la presentación. No sé si yo te he dicho que leas, parece que he sido yo. Bueno, he sido yo el que te ha dicho, lee este poema, lee este poema. No sé si tú quieres leer para finalizar algún poema a tu libre elección o hacemos un pequeño, si alguien quiere participar y comentar algo. Pues como queráis. Manuel nos ha dejado un mensaje Sí, de se ha agradecimiento. tenido que ir porque no se encontraba muy bien. Bueno, Y yo no, creo yo que... decirte, Diego, que Sí. también cuando te propuse a mí también las presentaciones, o sea, como decía Umbral, ¿no? Paul Umbral, que siempre le recuerdan con esto, ¿no? Uno va a hablar de su libro, pero también si hablé contigo para que condujeras el acto y que lo presentaras era para que también dieras tu visión del libro, ¿no? Entonces a mí, de hecho, me encantó charlar contigo el otro día y que esa charla tenga como fruto esta presentación y poder preparar esto, ya te digo, porque me abriste esas galerías, esas estancias interiores que tenía yo por dentro. Y bueno, antes, si nos da tiempo, ¿podría leer 2 poemas para ya terminar? Yo creo que sí tenemos tiempo, ¿no? Pablo, sí. Ya, bueno, yo creo que hemos estado bien de tiempo, pero bueno, los trolls o las trolls, o como se diga, nos han retrasado un poco. Pues quería terminar con 2 poemas, bueno, y luego si hay algún comentario, alguna pregunta, yo creo que estamos en confianza. Ya si dicen profe, ya no hay que fiarse de ese comentario. Pero me gustaría leer el poema con el que termina la primera parte, que es Geometría, y un poema que se titula Silencio administrativo, que dice, que fue un poco lo que me encontré cuando solicité aquella estancia, ¿no? Esa fue, bueno, luego sí que hubo respuestas, pero fue esa respuesta inicial que me encontré yo ante aquel germen del libro, ¿no? Y dice el poema, y regresar supone frotarse sin sentido las 2 manos, desear e ir detrás de las tardes de ayer cuando aún estaba fría la fuente del pasillo y me quedaba todavía un dedo para la queja, para conseguir la compañía más allá de las palomas y el gotelé. Ahora es parte de los ventanales, la soledad. No importa que las aulas estén tranquilas y siga disponible el aparato de aire acondicionado. Una engañada pertenencia abre todas las puertas al final y al comienzo de la jornada. Está vacía la tranquilidad y está también vacío aquel buzón donde debían encajar los surcos del futuro. Pero da igual ahora. El aire es el aire y han dejado sin estribillo al cuervo yanqui de Poe. Yo creo que como conclusión de la primera parte la explica muy bien. Y luego me gustaría terminar con este poema que fue que cuando lo escribí, porque bueno, yo el libro originalmente eran esos poemas de la soledad en canto blanco, un libro que luego se quedaba, que era muy corto, esos poemas de la geometría, y ya cuando pasó todo esto en mi vida y vi que a los puertos llega gente, ¿no?
pues decidí ampliar el libro, pero de un modo de, bueno, esto puede servir como complemento, como no. Y recuerdo cuando escribí en este poema, de hecho estaba en la biblioteca de la ECIT en Moncloa, donde pasé mucho tiempo antes del cierre de todas sus instalaciones por la contingencia sanitaria. Y justo escribí este poema que se me ocurrió cuando fui con Veselina a un concierto de música persa, ¿no? Y fue algo, y a mí, escuchando ese concierto, se me ocurrió el primer verso, ¿no? Ese que dice, aprender el sueño del calor, ¿no? Y un poco intenté recrear esa experiencia escuchando el concierto, ¿no? Estaba al final escuchando parte de la cultura de un sitio que me encantaría visitar, que es Irán, que por supuesto para mí es exótico, ¿no? Y salió este texto que me gusta mucho y con él me gustaría terminar porque al final acaba retomando esa idea de la huida a un lugar exótico, esa huida de los viajes y también un poco esa intención inicial del libro, escribir un libro sobre Estados Unidos desde Estados Unidos. Al final este poema habla y salió así como de corrido y luego dijo, ah, qué bueno, esto ya entendí que era el cierre del libro. Digo, ya terminó esto de los poemas yanquis y todo eso, ya se termina, ¿no? Porque al final es la imposibilidad de hablar de algo que no conoces. Puedes hablar desde el deseo, desde la imaginación, la fantasía, pero en ese momento donde ya, por así decirlo, en el ideario poético del creador, en este caso yo, no tiene cabida, no puedes hablar de eso. Por lo tanto, te faltan las palabras. Y así es como un poco concluye el libro con este poema. Aprender el sueño del calor. Conclusión sosegada cuando escucho el Camanché en el patio de butacas y resulta inevitable que Oriente se convierta en un vicio tan exótico donde el deseo apremia a la cabeza que se vaya lejos y desee viajar allí, vivir allí, sentir toda aquella realidad que habita. No obstante, en el imaginario tenue de aquellos paisajes que me he creado. Y nace entonces la inquietud, el miedo a que aquella verdad trate de ajenas a las aspiraciones del deseo. Y otra vez el deseo. Tan difícil se me hace hablar de aquellos paisajes, de poder describir aquellos sitios que desde el escenario me conquistan, pues desconozco su realidad, sus ciudades y el sueño del calor. Me faltan las palabras, no las tengo. Pues con esto, muchísimas gracias. A todos y a todas por... Un aplauso mudo. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias, Pablo, de la librería Juan Rulfo, por hacerlo posible y por haber estado de auténtico moderador de esa cosa criminal que nos ha pasado al principio, que la verdad que lo siento, porque yo creo que nos ha distraído un poco y bueno, da bastante pena, ¿no?, que haya este tipo de actitudes. Y también agradezco enormemente de nuevo a la editorial Apeiron, no solo por aquel premio que tanta ilusión me hizo, y también, claro, por ese premio que ha hecho posible que este Geometría y Compasión esté disponible, se pueda leer y se pueda tener en manera digital y en manera física también. Y por supuesto a todos y a todas por estar aquí. Y Diego, ¿qué te voy a decir, no? Gracias infinitas, amigo, por esta lectura que has hecho del libro, por ser tan generoso como siempre con tus palabras, por haber dirigido también esta presentación y sobre todo por haberme dado una visión del libro que al final, esto decimos, no, somos los autores, conocemos los textos, etcétera, ¿no? Pero, y claro, y me has sacado, de repente me has puesto como lector de mi propio libro y es algo que la verdad te voy a agradecer siempre porque lo he disfrutado mucho. Lo he disfrutado mucho como creador, ¿no? Conseguir ser lector de mi propio libro. Bueno, muchas gracias. Y yo encantado cuando me lo propusiste, la verdad que para mí es todo un honor. Sabes que a mí me parece que tú eres uno de los mejores poetas, sigues siendo joven, aunque tú digas que no. Hasta los 35 eres poeta joven. Y me parece que eres ahora mismo uno de los poetas de los que yo conozco que mejor escribe del panorama nacional, y eso te lo he dicho siempre. Y bueno, nos quedamos con lo bueno. Yo creo que finalmente ha salido bien, hemos disfrutado, hemos pasado un buen rato. Ahí Pablo ha estado a pie de cañón.
Y bueno, recordar que se puede comprar el libro, si no hoy se podrá comprar mañana en la página web de la librería Juan Rulfo. Ya está el enlace, creo que Pablo ya ha puesto el enlace en el chat. Sí. Ah, estupendo, estupendo. Pues entonces se puede comprar desde ya en la web de la librería Juan Rulfo. Y bueno, qué pena que no nos podamos ir ahora a un bar o que a celebrarlo o que Skype o Zoom no tenga una opción bar, ¿no? Ya lo inventarán, ¿no? Nos iríamos al No 100 sé. Montaditos, ¿no? Que andábamos por aquella zona, en la librería Juan Rulfo acabamos en el 100 Montaditos, con esa cerveza terrible que tienen, por otro lado. Pero bueno, pero lo que importaba no era la cerveza, era el después, ¿no? Pipí de burra, ¿no? Como mucho dolor de cabeza da después. Bueno, en definitiva, que muchísimas gracias y buenas noches por allí, buenas tardes. Y no sé, damos por concluido el acto. Yo no sé, Pablo, si tú quieres comentar algo. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque es verdad que habíamos dicho de abrir un turno de cuestiones. ¿Nada? Bueno, pues la verdad que Ceci, te has explayado, has explicado muy bien. Has explicado muy bien el libro. Tú me has llevado muy bien también la explicación. Bueno, pues un abrazo a todos. Besos. Muchas gracias a todos y a todas. Un saludo.